Aquí tienes la traducción completa al español del texto que proporcionaste. He traducido todo sin omitir ninguna palabra, manteniendo el tono narrativo, los detalles emocionales y el estilo original de forma fiel y completa. Mi nombre es Erika. Tengo 28 años. 3 días antes de que mi madre entrara en cirugía, llamó a su abogado. Ninguno de nosotros lo sabía. No me lo dijo a mí, no se lo dijo a mi hermana Dana, ni siquiera se lo mencionó a mi hermano Caleb. Simplemente entró en silencio a esa oficina, firmó unos papeles y regresó a casa como si nada hubiera pasado. Recuerdo esa tarde con claridad. Preparó su té de manzanilla, se sentó en su silla habitual junto a la ventana y me preguntó cómo iba el trabajo. Normal. Completamente normal. Esa fue la última conversación real que tuve con ella antes de que todo cambiara. Mamá sobrevivió a la cirugía, pero su recuperación fue lenta y difícil. Durante semanas, no podía hablar mucho. Yo fui la que se quedó. Pedí tiempo libre en mi trabajo, dormí en el pequeño sofá de su habitación del hospital, manejé sus medicamentos, hablé con sus médicos, le sostuve la mano durante las noches dolorosas en las que no podía dormir. Dana visitó 2 veces. Caleb vino una vez, se quedó 40 minutos y se fue porque tenía cosas que atender. No dije nada. Solo seguía apareciendo porque eso era lo que siempre hacía. Eso era lo que había hecho toda mi vida. Cuando mamá finalmente regresó a casa, estaba frágil pero estable. Me mudé de nuevo a mi habitación de la infancia para ayudarla durante la recuperación. Las semanas se convirtieron en 2 meses. Le cocinaba sus comidas, la llevaba a terapia física, le leía por las noches. Había algo pacífico en esas semanas. Honestamente, solo las 2. A veces me miraba con una expresión que no podía descifrar del todo, algo profundo detrás de sus ojos, como si estuviera cargando un pensamiento demasiado pesado para decirlo en voz alta. Nunca la presioné. Supuse que hablaría cuando estuviera lista. Nunca tuvo la oportunidad de decir lo que estaba pensando. 3 meses después de la cirugía, falleció mientras dormía. En silencio, sin dolor, dijo el médico. Yo estaba en la habitación de al lado. No oí nada. Me desperté esa mañana, entré con su bandeja de desayuno y ella ya se había ido. Esa imagen nunca me abandona. La almohada intacta, la quietud, la taza de té fría en su mesita de noche que yo había dejado allí la noche anterior. El abogado llamó 2 semanas después del funeral. Dijo que era hora de escuchar el testamento. Nos reunimos en su oficina. Yo, Dana, Caleb y 2 de las primas mayores de mamá que habían esperado estar incluidas. La habitación olía a madera vieja y alfombra. El abogado, un hombre mayor y callado llamado señor Hargrove, se sentó detrás de su escritorio y abrió una carpeta. Leyó lentamente, con deliberación. La casa, nuestro hogar de la infancia, se le dejó a Dana. Vi cómo el rostro de Dana se quedaba cuidadosamente en blanco, intentando ocultar su satisfacción. El auto, un sedán casi nuevo, fue para Caleb. Él asintió como si fuera lo esperado. La cuenta de ahorros, más de $40,000, fue donada a la iglesia a la que mamá había asistido durante 30 años. Las primas recibieron pequeñas piezas de joyería con las que parecieron complacidas. Luego el señor Hargrove hizo una pausa. Me miró por encima de sus gafas de lectura y dijo, «Para Erika, tu madre dejó un sobresellado. Pidió que se te entregara directamente a ti. Eso fue todo, un sobresellado. Mientras mi hermana recibía la casa y mi hermano recibía el auto y la iglesia recibía $40,000. Yo recibí un sobre. Sentí que todos los ojos en esa habitación se volvían hacia mí. Dana apretó los labios. Caleb miró hacia la pared. Mantuve mi rostro inmóvil porque me negué a darle a nadie la satisfacción de verme romperme. Por dentro, sin embargo, algo se rompió. No por codicia. Quiero ser honesta sobre eso. No se trataba del dinero ni de la casa. Se trataba de la sensación de ser la que siempre se quedaba, la que renunciaba a 2 meses de su vida, la que sostenía la mano de mamá durante cada noche difícil y recibir un pedazo de papel. El señor Hargrove deslizó el sobre a través del escritorio. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de mi madre. El sello estaba intacto. Ella misma lo había presionado para cerrarlo. Lo recogí. Era ligero, casi nada. Lo sostuve en mi regazo durante todo el camino a casa, sin abrirlo. Lo que estuviera dentro había esperado tanto tiempo.
Podía esperar un poco más. Pero yo ya sabía en mi pecho que este sobre no era nada. Era todo. Me senté en mi auto en el camino de entrada durante mucho tiempo. Esa noche, el sobre estaba en el asiento del pasajero. Seguía mirándolo como si pudiera desaparecer o como si de repente pudiera explicarse sin que yo tuviera que abrirlo. La luz del porche estaba encendida. La casa que ahora pertenecía a mi hermana estaba oscura y en silencio. Todavía técnicamente me estaba quedando allí en mi antigua habitación porque no tenía otro lugar a donde ir en ese momento. Esa realidad sola era suficiente para vaciarme por dentro. Tenía 28 años, dormía en mi habitación de la infancia, y mi madre acababa de dejarme un sobre mientras Dana recibía las paredes y el techo sobre mi cabeza. Finalmente entré. Preparé un té que no bebí. Me senté en la mesa de la cocina bajo la luz amarilla del techo y coloqué el sobreplano frente a mí. La letra de mamá en el frente, solo mi nombre, Erika, en su cursiva cuidadosa, fue suficiente para que mi garganta se apretara. Siempre había tenido una letra hermosa. Solía hacerme practicar la mía cuando era joven, sentada en esta misma mesa. Las letras ordenadas muestran una mente clara, solía decir. Lo abrí lentamente. No lo rasgué. Deslicé mi dedo con cuidado bajo la solapa, como se hace cuando quieres preservar algo. Dentro había una sola hoja de papel doblada, una página. Ella le había prometido al señor Hargrove una sola frase aparentemente, pero mi madre nunca fue una mujer de una sola frase cuando tenía algo real que decir. Desdoblé el papel. Mis ojos fueron directamente a la parte superior. Comenzaba, Erika, para cuando leas esto, ya sabrás lo que dice el testamento. Necesito que entiendas por qué. Leí toda la carta 3 veces antes de absorberla completamente. Mi madre la había escrito esa misma tarde en que visitó al señor Hargrove. Había regresado a casa, se había sentado en esta misma mesa y me había escrito a mano en una sola hoja de su buen papel de carta. En la carta, lo explicaba todo con una claridad que nunca había logrado decirme a la cara. Y creo que ella lo sabía. Sabía que solo podía decir estas cosas en papel, en privado, donde ninguna de las dos tendría que manejar nuestras expresiones. Escribió que sabía que yo era la que siempre aparecía. Dijo que me había visto en silencio cargar con el peso que otros dejaban caer. Dijo que la noche en que dormí en ese sofá del hospital, ella se quedó despierta observándome y sintió algo que describió como un duelo mezclado con orgullo. Duelo porque yo había pasado gran parte de mi vida dando y orgullo porque mi carácter era algo de lo que nunca se había preocupado, ni una sola vez. Luego me habló de la casa en Millbrook Road. Nunca había oído hablar de ella. Aparentemente, la propia madre de mamá, mi abuela, le había dejado una pequeña propiedad en un pueblo a unas 2 horas de distancia, años antes de que yo naciera. Mamá nunca la había vendido. La había alquilado en silencio durante más de una década y había ahorrado cada dólar de ella en una cuenta privada separada de la que ninguno de nosotros sabía que existía. Nunca la había mencionado en la cena, nunca la había sacado en conversaciones familiares, nunca se lo había dicho a una sola persona. Había estado observando, escribió, para ver quién de sus hijos entendía que el amor no era algo que se realizaba por recompensa. Necesitaba saber quién era yo cuando nadie estaba mirando y nada estaba prometido. La cuenta privada tenía $226,000. La propiedad de Millbrook Road estaba completamente pagada y había sido tasada recientemente en $180,000. Ambas habían sido transferidas a mi nombre 2 semanas antes de su cirugía a través de un arreglo legal separado que el señor Hargrove había manejado en privado. El testamento que había escuchado leer en esa oficina era real. Dana recibió la casa. Caleb recibió el auto. La iglesia recibió los ahorros. Pero eso nunca fue el panorama completo. Mamá simplemente había separado lo que era ruidoso de lo que era verdadero. La última línea de la carta decía: los demás tendrán lo que esperaban. Tú tendrás lo que te ganaste. Siempre te he visto, Erika, incluso cuando pensabas que nadie lo hacía. Dejé la carta sobre la mesa. Presioné ambas palmas planas contra la madera. No lloré de inmediato. Solo me quedé allí sentada en el silencio de esa cocina y respiré. Luego llegaron las lágrimas. No de tristeza, no de alivio, sino de algo que se sentía como finalmente ser encontrada después de haber estado de pie en el mismo lugar durante años, esperando que alguien mirara. Llamé al señor Hargrove a la mañana siguiente. Él confirmó todo con calma y profesionalidad,
como si hubiera estado esperando mi llamada. La cuenta era mía. La propiedad era mía. La transferencia había sido limpia, legal y completamente privada. Dijo que mi madre lo había planeado con cuidado y le había pedido que se asegurara de que yo recibiera el sobre personalmente antes de que alguien más pudiera cuestionar o complicar nada. No se lo dije a Dana. No se lo dije a Caleb. Me mudé de esa casa 2 semanas después, en silencio con mis maletas y mis cajas y la carta de mi madre doblada en el bolsillo de mi abrigo. Dana asumió que simplemente estaba siguiendo con mi vida. No hizo muchas preguntas. Ya estaba hablando de repintar la sala de estar. Usé parte del dinero para alquilar un pequeño apartamento en la ciudad. Usé otra parte para finalmente terminar el posgrado que había dejado en pausa para cuidar a mamá. La propiedad de Millbrook Road la mantuve por ahora. A veces conduzco hasta allí los fines de semana y me siento en el porche y pienso en mi abuela a la que apenas conocí, dejando algo a una hija que en silencio lo pasó a su propia hija. Saltándose el ruido, encontrando la señal. Mi madre nunca necesitó que yo fuera ruidosa. Nunca necesitó que exigiera crédito o recordara a nadie lo que había sacrificado. Solo necesitaba que yo fuera exactamente quien era. Y luego, al final, se aseguró de que ser esa persona significara algo real, permanente y mío. El sobresellado que todos asumieron que era un consuelo, el pequeño gesto silencioso por el que mis hermanos me compadecieron por recibir, resultó ser lo único en esa habitación que realmente importaba. Mamá siempre decía, las letras ordenadas muestran una mente clara. Ella escribió la mía con una letra perfecta. Siempre supo lo que estaba. Nota. El texto original termina de forma abrupta e incompleta con las palabras "She always knew what she was". He traducido todo lo que proporcionaste sin agregar ni omitir nada, incluyendo esa frase final incompleta. Si tienes la continuación o quieres que ajuste algo específico, avísame.